¿Qué tal, gente? Los saluda de Ronin y el día de hoy vamos a hablar de Ankalaev y sobre todo de su miedo a la hora de utilizar su grappling. Es algo bastante curioso porque Ankalaev demostró contra Jan Blachowicz que podía usar su grappling como quería, y Ankalaev también demostró que no tiene ningún tipo de lesión, ningún tipo de problema, pero simplemente no lo utilizó hasta que este fue su último recurso. También vamos a hacer una pequeña predicción de esta pelea contra Johnny Walker y ver sobre todo un problema que puede presentar Ankalaev y que puede aprovechar Johnny Walker. Sobre todo para esta pelea contra Johnny Walker, Ankalaev debe superar su miedo a usar su grappling, debe superar esa barrera mental. ¿Qué es lo que pasa? Por cierto, editando este video he visto una entrevista de Ankalaev que confirma que esta derrota contra Paul Craig casi acaba su carrera, o más que sea, él quería dejar las MMA. Tanto así que pasó un mes entero en la casa de su mamá sin entrenar y sin saber nada del mundo de las MMA. Entonces puede ser que esto confirme mi teoría en parte de lo que él tiene un trauma o ese miedo de usar su grappling por la derrota contra Paul Craig. Ankalaev como peleador simplemente es increíble. Es un tipo que tiene un récord de 18 victorias, una derrota y un empate. Es un tipo que consiguió una racha de 9 victorias dentro de la UFC solo en su pelea de pie. Es un tipo que su base es de lucha olímpica y consiguió ser campeón nacional de lucha olímpica en Rusia todavía. O sea, es una locura el historial de Ankalaev. ¿Qué es lo que pasa? Para entender este punto y por qué razón yo pienso que Ankalaev tiene un miedo, un trauma a la hora de usar su grappling, hay que entender que antes de la pelea contra Jan Blachowicz, mucha gente pensó, muchos analistas, muchos peleadores, que Ankalaev tenía una lesión de espalda y por esa razón no le gustaba usar su lucha. ¿Qué es lo que pasa? Ankalaev en esa pelea contra Jan Blachowicz se demostró que sí podía usar su lucha como quería y podía dominar a Jan Blachowicz, pero solo cuando se vio comprometido. Y aunque se vio comprometido, y aquí voy a hacer un paréntesis, ya que se vio comprometido y aún así esperó mucho para recién utilizar su lucha. El tipo no quería usar su lucha, solo que sea su último recurso. ¿Qué es lo que pasa? Ankalaev tiene ese miedo, o se ve más que sea eso, a usar su lucha, y es comprensible, sobre todo cuando analizas la única derrota de Ankalaev, y eso es lo que vamos a hacer. Ankalaev en esa pelea de debut en la UFC contra Paul Craig, el tipo venía dominando de todas maneras, y por esa razón sigo argumentando que a Ankalaev no le gusta usar su lucha, o más que sea tiene un miedo de usar su lucha después de esto. Ankalaev es un tipo que durante 3 asaltos con un perfecto cardio, usando su lucha, usando su grappling, usando su striking, dominó de distintas maneras a Paul Craig. Es un tipo que defendió los derribos. Luego de eso logró derribar a Paul Craig, logró controlar a Paul Craig y sobre todo me encanta este derribo, cómo lo hace y cómo demuestra la fuerza que tiene Ankalaev a la hora de derribar, que tiene 2 rodillas en el suelo y aún así levanta a un tipo que pesa más de 100 kilos como si nada y derriba a Paul Craig. Ankalaev venía dominando con su grappling y fíjense, Ankalaev buscaba el grappling, buscaba el control, él no tenía miedo de eso. Ankalaev venía moliendo a Paul Craig en esa pelea de debut. En esta parte Ankalaev comete un error de dejar libre la cadera de Paul Craig. Aún así Ankalaev venía dominando esa pelea. En esta parte faltaban 10 segundos para que acabe la pelea. 10 segundos para que Ankalaev gane su pelea de debut, conserve el invicto, y 10 segundos para que Ankalaev le gane a Paul Craig. Recordemos que Ankalaev venía dominando esta pelea. Faltando 10 segundos se descuida y Paul Craig conecta un triángulo de pierna. Y faltando un segundo tapea a Ankalaev. Es una locura porque Ankalaev venía haciendo todo perfecto, venía usando su lucha, que tanto confiaba en su lucha, confiaba en su grappling, que demostró y se demostró a sí mismo que era superior en la lucha, en los derribos que Paul Craig, y que un pequeño error le costó su primera victoria dentro de la UFC. Es muy importante esta parte, ya que se
vio sobre todo en esa pelea contra Jan Blachowicz, cuando Ankalaev se baja del octágono, que empezó a llorar. O sea, es normal. Hay que entender que muchas personas son sensibles a ciertas áreas en su vida, algunos con temas amorosos, otros con temas profesionales. En este caso, Ankalaev con lo que tanto le gusta, que es el deporte y su profesión. Por esa razón entiendo que Ankalaev se sienta tan a gusto en la pelea de pie, porque en su pelea de pie no ha perdido hasta el momento. Ankalaev, por esa razón, después de esa derrota, a pesar de que Paul Craig para mí es el mejor tipo con Jiu-Jitsu en esta división, aún así Ankalaev no quiso volver a utilizar su lucha. Es increíble que igual consiguió, sin tener una base, sin ser plenamente un striker, una racha de 9 victorias dentro de la UFC. Se vio en esta pelea contra Jan Blachowicz que el tipo podía dominar con su lucha. Lo que no me gustó es que tuvo que esperar a estar comprometido y no tener otra opción para usar su lucha. En esta pelea, sobre todo, yo sí vi ganando a Ankalaev, pero hay que decir que sí me molestó en parte un poquito, porque yo pensaba y decía, oye, Ankalaev podía utilizar la lucha en todo este momento y no quiso utilizar la lucha. Ankalaev derribó a Jan Blachowicz como si fuese un costal. Hizo lo que quiso contra Jan Blachowicz con la lucha y después le dieron un asalto 18 con que consigue el empate a Ankalaev. ¿Qué es lo que pasa? Ankalaev es un striker, es muy bueno en el striker, no lo voy a negar, es verdad eso. Ankalaev es una bestia en el striker, pero yo digo, si tu oponente es un striker, si sabes que con tu lucha lo puedes dominar de la manera que tú quieres, ¿por qué no lo utilizas? Ankalaev recién utilizó la lucha cuando ya se vio comprometido, cuando ya no tenía esperanzas en la pelea de pie. Ahí utiliza su lucha recién cuando se está acabando ese cuarto asalto. ¿Y por qué les digo esto? Porque Jan Blachowicz, como es uno de los mejores strikers de la división, comprometió a Ankalaev. Pero más que sea para mí, como artista marcial, como deportista, como peleador de artes marciales mixtas, Ankalaev es totalmente superior. Lo que pasa es que Ankalaev no quiso utilizar su lucha. Ankalaev como striker posiblemente está al nivel de Jan Blachowicz o sea un poquito menor más que sea en esta pelea. Jan Blachowicz encontró una debilidad que no había mostrado Ankalaev en ninguna de sus otras peleas, que eran las patadas a las piernas. ¿Qué es lo que pasa? Esto pasó en el segundo asalto. Ankalaev tuvo que esperar hasta el cuarto asalto para recién utilizar su lucha. ¿Por qué tuvo que esperar tanto Ankalaev? ¿Por qué tuvo ese miedo de usar su grappling? Y eso es lo que pasa con Ankalaev. Y eso no puede cometer contra Johnny Walker. Johnny Walker es un tipo que patea bastante bien a las piernas. Johnny Walker sobre todo va a aprovechar esto con esas piernas tan largas y tan pesadas que tiene para patear a Ankalaev. La solución que les veo, y les repito, es usar su lucha. Pero debe evitar, debe superar ese miedo, que entiendo que su única derrota sea cuando utilizó y cuando confió en su lucha. Pero ¿qué es lo que pasa? Johnny Walker es un tipo que también es un striker, es un tipo que es bastante peligroso en la pelea de pie. Y yo creo que Ankalaev debería utilizar la lucha y superar esa barrera mental contra Johnny Walker. Y aquí lo repito, porque esto no son unas 135 libras. Estos son 205 libras y a lo que me refiero es que todos los peleadores de pie, todos los strikers tienen una pegada brutal. Todos estos tipos pueden colocar en peligro o más que sea corre mayor peligro de que lo finalicen Ankalaev en el striking. Es verdad que Paul Craig, que es un tipo especialista en Jiu-Jitsu, lo sometió, pero los demás, Jan Blachowicz, Johnny Walker, y espero que contra Yamahal Hill no se ponga a hacer striking, por ejemplo, son tipos que no tienen tanto nivel, sobre todo de Jiu-Jitsu. Y Johnny Walker patea muy bien a las piernas. Johnny Walker, y sobre todo este Johnny Walker, es bastante peligroso. Y espero yo, de verdad, que Ankalaev no busque la lucha cuando recién esté, por ejemplo, comprometido, ya sea por una patada o por un golpe de Johnny Walker. ¿Por qué lo digo? Porque Ankalaev en esta ocasión ya busca la lucha cuando tenía las piernas lastimadas. Es muy importante las piernas a la hora de derribar. Es lo que más se usa para mí, más que sea cuando lucho. Lo que más me canso son las piernas. Y Ankalaev buscó ese derribo con las piernas lastimadas. Por esa razón, en ese derribo no pudo hacer eso contra Jan Blachowicz. Y si Ankalaev
piensa hacer eso contra Johnny Walker, que tiene tanta flexibilidad, puede también salir hasta noqueado. Johnny Walker exactamente hizo eso contra Paul Craig. Paul Craig buscó el derribo y Johnny Walker lo que hizo fue finalizar a Paul Craig por esa misma razón. Y es a lo que voy. Ankalaev es un peleador increíble. Yo aquí no lo vengo a negar. Pero debe superar, o más que sea, yo creo que tiene ese miedo a utilizar su lucha. Cosa que no entiendo, cosa que veo que es un tipo bastante completo y espero que sea campeón. Porque ya les digo que en la conversación titular hasta por Dana White, lastimosamente no está Ankalaev. Es un tipo que más que sea para mí, tranquilamente podría ser campeón. Y si usa su lucha, si entrena esa defensa contra sumisiones, como lo hace Khabib, como lo hace Islam Makhachev o como lo hace Khamzat Chimaev, tranquilamente puede ser un campeón bastante dominante. Ese es el video, gente. Espero que les haya gustado como es de costumbre y nos vemos en otra ocasión.